Buenas noches, qué gusto encontrarnos de nuevo aquí en su programa Pensamiento Juchimán, el programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar. Y esta noche tenemos un invitado muy especial porque hablaremos de uno de los grandes temas que muchas veces la gente no quiere tocar por vergüenza, por algunos prejuicios sociales o simplemente por falta de información. Y eso es lo que queremos en este programa, presentarte la mejor información sobre un tema de salud reproductiva. Y para ello te presentamos en esta noche a nuestro amigo, orgullosamente Juchimán, egresado de nuestra universidad, el doctor Iturbide Tapia Zurita, a quien le damos la bienvenida. Doctor, buenas noches. Hola Roberto, muy buenas noches, gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Como efectivamente comentas, pues orgullosamente egresado de las filas de la UJAT, ¿no? Y pues aquí estamos, dentro de mi preparación profesional, pues tuve la oportunidad de hacer una certificación a nivel nacional sobre la técnica de vasectomía sin bisturí y tomando en cuenta que es un tema de total relevancia, pues es a lo que nos dedicamos, ¿no? Aquí en el Centro de Salud se funda lo que es el Centro Estatal de Capacitación en el tema de vasectomía sin bisturí. Con esto que te quiero decir, nosotros tenemos acaparamos todos los pacientes interesados en la realización del procedimiento a nivel estado. ¿Sale? Atendemos los 17 municipios, las 17 jurisdicciones e incluso vecinos, estados vecinos como es Chiapas, atendemos pacientes de Chiapas, de Veracruz, Campeche, entre otros. Vaya, doctor, y explíquenos para nuestros amigos, ¿qué es la vasectomía? ¿En qué consiste? Mira, como todos sabemos, la vasectomía es el método de planificación familiar definitivo que corresponde al varón, ¿no? Recordemos que los métodos de planificación en general se dividen en temporales y definitivos, ¿no? En este caso, la vasectomía es de los definitivos que corresponde al varón. Por ser definitivo es de índole quirúrgico. Es una pequeña operación ambulatoria, entiéndase por ambulatoria, que nuestro paciente, a como entra caminando, se va a su hogar a guardar los cuidados que corresponden. ¿En qué consiste la vasectomía? La vasectomía es una pequeña operación en la cual nos encargamos de desconectar el conducto por donde transitan los espermatozoides que el testículo produce. ¿Vale? Este conducto anatómicamente se le conoce como el conducto deferente. Lo que hacemos nosotros es incidir sobre ese conducto, extraerlo, trabajarlo, hacemos dos ligaduras, una superior, una inferior, y cortamos un pequeño segmento para desconectarlo y evitar su futura recanalización espontánea, ¿no? Porque siempre había o hay esa duda de que si nada más ligas o nada más cortas pero sin separar, pueda haber espontáneamente una recanalización. Y para, digamos, minimizar ese riesgo, lo que hacemos nosotros es extraer un segmento del conducto para evitar esta situación. O sea, para nuestros amigos, la vasectomía es un procedimiento de esterilización masculina permanente, es decir, no es reversible. Que la gente se quede con la idea, porque en algunos otros procedimientos a la gente se les dice que puede ser reversible. En este caso, en este centro de salud, lo que se le ofrece al paciente es una vasectomía no reversible. Exactamente, las políticas de salud van enfocadas precisamente a la planificación de la familia, pensando en temas de salud pública o global, como sería la explosión demográfica, ¿no? Pensando en todo eso, es que se llevan a cabo estas acciones. Por tal motivo, lo que nosotros ofrecemos es que es irreversible, ¿no? Que el paciente que se acerque con nosotros esté debidamente concientizado del paso que va a dar, tomando en cuenta que ya no se valen arrepentimientos, ¿no? O sea, porque hay muchos que aquí llegan, aquí hay de todo, ¿no? Hay pacientes que llegan y, doctor, pero fíjese que si dentro de 4 años yo quisiera, si tú estás pensando tener familia dentro de 4 años, mejor opta por un método temporal, ¿no? Este es el que de plano para el hombrecito que tiene su paternidad satisfecha, ¿no? Que ya considera tener los hijos que desea y ya no quiere más, es el método idóneo y más adecuado para ellos. Doctor, pienso ahora mientras usted me explica,
Se supone que la mayoría de edad en México es de 18 años, según la Constitución. Y si viene un chavo de 16 años y te dice, quiero que me haga la vasectomía. Excelente pregunta, ¿no? Aquí nosotros no nos manejamos por un grupo de edad, ¿no? O un rango de edad. Aquí para nosotros lo importante es ese punto que mencioné con antelación, una paternidad satisfecha. Te explico por qué. Aquí en el servicio, a la experiencia que yo he tenido, el paciente más joven que hemos tenido la oportunidad de operar es un paciente de 19 años, ¿sale? Pero bueno, ahí hay una historia detrás, ¿no? Una historia detrás. Hubo una indicación médica por parte del ginecólogo de su esposa, porque su esposa era una muchachita menor de edad de 17 años que ya llevaban 2 embarazos de mucho riesgo por su edad y uno tras de otro, y un tercer embarazo iba a exponer a la señora, en este caso, pues en un peligro de muerte. Por tal motivo ellos aconsejan eso, él entiende la situación y es que ya entrando todos en la misma frecuencia, o se opta por operarlo, imagínate, ¿no? O sea, pero eso sí es importantísimo porque así mismo a mí me puede venir un paciente mayor de edad de 20 años que me quiere operar, ¿no? Pero dentro de una entrevista previa que tenemos donde hacemos un cuestionario para obtener datos importantes para su expediente, hay una pregunta: ¿cuántos hijos tienes? Eso es muy importante. Es muy importante. Y hay quien te contesta: no, yo no tengo, o sea, no tengo ni uno. Mi trabajo aquí es convencer a la población, ¿no? Hazte esto, es lo más adecuado para ti, esto. Pero en casos como eso, me detengo, ya mi trabajo ya no es convencerlo, sino persuadirlo, ¿no? O sea, espérate, ya la pensaste bien, mira que eres muy joven, esto es una situación que ya no hay vuelta de hoja. Y, o sea, con pacientitos así que no tienen hijos, sí trabajamos muy con cuidado y dentro de los protocolos de acción que tenemos es enviarlos a un servicio de psicología. Muy bien, para ¿Sale? que los orienten. Para que los orienten, ya si el servicio de psicología platica con ellos, ven que es una decisión propia del paciente que está bien de sus facultades y todo, ya es que nos dan a nosotros esa luz verde para poder proceder con ellos. Pero para nosotros el punto primordial es la paternidad. Es decir, no es una campaña, ¿verdad? Que digas a rajatabla, ¿verdad? Todo el que entre aquí tiene que salir con vasectomía, ¿no? Hay todo un proceso de concientización, de responsabilidad, de humanismo y también procesal de acuerdo a la etapa de la vida del interesado. Porque yo, por ejemplo, le acabo de decir aquí al doctor Iturbide de un chavo de 19 años. Pero seguramente usted, amigo Juchimán, sabe que ¿hasta cuántos años deja de producir esperma un hombre? O sea, imagínate, ¿no? A diferencia de la mujer, que ellas experimentan su etapa de menopausia entre la cuarta década de la vida aproximadamente, pues en el varón, yo he tenido aquí el paciente más añoso que hemos operado, fue un paciente, si más no recuerdo, de 67 años y vino a hacérsela, pues ¿por qué? Porque a su edad todavía tiene una actividad sexual abierta y el riesgo de poder embarazar a su pareja. Entonces, una persona adulta, incluso mayor del que usted acaba de referir, y incluso ya hablemos de ancianidad, o sea, ya personas ancianas siguen produciendo esperma porque sí, es parte del metabolismo del ser humano y de la salud. Es la naturaleza, exactamente. Entonces, en cualquier momento que la persona tome una decisión, ¿cuál es el procedimiento que tendría que hacer? Primero administrativo, ¿a quién se le solicita? ¿Cómo se solicita? ¿Viene con usted? ¿Hay un trabajo social? Aquí en el centro de salud nosotros, o sea, somos un servicio que estamos dentro de él, ¿no? Pero nos manejamos como un servicio independiente, es decir, el paciente viene directamente con nosotros. Obviamente los módulos de información que existen los dirigen, ¿no? Siempre llegas, vengo a esto, ya está vasectomía y ya los dirigen con nosotros, ¿no? Aquí no es el servicio donde vas a hacer cola, ¿no? Sino ¿por qué? Pues bueno, entendamos que por la naturaleza del tema,
pues no tenemos cola, ¿no? El paciente viene y a como viene se le atiende directamente. ¿Sale? La mecánica, ¿cuál es? Nosotros siempre, cuando tenemos al paciente con esa inquietud acerca del tema, damos lo que se llama o le llamamos una consejería. ¿En qué consiste la consejería? Hablar sobre las generalidades de lo que es el tema. ¿Y todo esto para qué? Para disipar todas las dudas que tiene nuestro paciente. Porque aquí hemos encontrado que el paciente que pues viene decidido a hacérsela porque lo platicó con la mujer o porque la mujer es la que lo está incitando a hacerla, ¿no? ¿Ok? Pero ellos no tienen ese convencimiento, o sea, lo hacen como que por obligación, ¿vale? Pero hay muchas cosas, ¿no? Yo siempre una pregunta habitual dentro de la consulta es, ¿alguna duda que quieras que disipemos? Y ahí es donde empiezan todos los mitos que existen acerca de esto, ¿no? Doctor, voy a seguir teniendo mis erecciones normalmente. Doctor, voy a seguir eyaculando, excretando algo. O sea, sí, totalmente. Duele, me lo prohíbe mi religión, etcétera. ¿Qué le parece, doctor, si al volver de una breve pausa hablamos en primer lugar de todas esas dudas que tiene la gente? Yo tengo una más para que nuestros televidentes también. Por ejemplo, cuando viene una población indígena, que es interesante también, porque en Tabasco tenemos una cantidad de población indígena, ¿cómo es ese tratamiento, si se les atiende? Y segundo, que usted nos pueda explicar al volver de la pausa, doctor, en qué consiste instrumentalmente. Cuando digo instrumentalmente, nuestros amigos televidentes ya se estarán imaginando, ¿verdad? Si, por ejemplo, un examen de próstata, ¿verdad? Que todos tenemos en la cabeza, que es horrible, ¿verdad? Mucha gente piensa que la vasectomía es como ir a la guillotina. ¿Por qué no nos platica al volver de la pausa en qué consiste exactamente ese procedimiento, doctor? Con todo gusto. Claro. Estamos en el Centro de Salud Maximiliano Dorantes hablando con el doctor Iturbide Tapia Zurita sobre la vasectomía. Volvemos tras una breve pausa. Estás en Pensamiento Juchimán, el programa que te da qué pensar. Gracias por permanecer en Pensamiento Juchimán y seguimos con el doctor Iturbide. Bueno, nos hablabas hace un rato, doctor, de esa, digamos que imaginería que existe en la gente sobre la vasectomía. Tú que estás detrás del escritorio y también detrás de tu sala de cirugía, ¿qué te has encontrado realmente aquí en Tabasco? Mira, así a nuestra experiencia es, como tú mencionaste acertadamente en un principio, la falta de información. Siempre nosotros vivimos, ¿no?, con que pudiera haber sido el machismo mexicano lo que le impide al varón acercarse a estas instancias y encontramos con que no. Más que otra cosa es la falta de información, ¿sale? Por eso una de las políticas de salud es implementar la difusión masiva de estas prácticas y hemos encontrado eso, ¿no?, una excelente respuesta. Las redes sociales han sido aliadas para nosotros, muy buenas para las jornadas que realizamos, ¿no? Pero vayamos a los mitos, ¿no? Las dudas que tiene el paciente. Siempre el paciente no se acerca por aquel temor de que piensa que esto es una situación dolorosa, ¿no? Una guillotina, como lo comentaste. Me va a doler, o sea, siempre lo primero, doctor, ¿y duele? ¿Qué tanto duele? Aquí mi labor es desmitificar todas esas situaciones, desmentir. Siempre se les dice aquí, no es doloroso, tomando en cuenta nosotros hacemos un bloqueo local, con anestesia local, al grado que matamos toda sensación de dolor para el paciente. ¿Podría especificar en qué consiste esa anestesia local? Porque la gente piensa que los van a bloquear, que les van a poner... ¿En qué consiste? Para que la gente tenga clarito cómo es. Nosotros usamos un líquido anestésico llamado lidocaína o gilocaína, que es el que se encarga de hacer ese bloqueo del dolor.
Este bloqueo es una infiltración local, es decir, la anestesia va inyectadita, ¿no? Okay. Pero siempre hay pacientes que le tienen pavor a las agujas, ¿no? Sí, ¿cómo no? Nosotros empleamos una aguja de un calibre muy pequeño, que son las agujas que usan los diabéticos para aplicarse ellos solitos su insulina. O sea, como puedes ver, es una aguja muy pequeñita que el dolor es mínimo, ¿no? O sea, o la molestia que pudiera representar. Ya hacemos una pequeña infiltración a nivel de la piel escrotal y posteriormente dirigimos hacia el canal inguinal, que es por donde transita el conducto deferente, para impregnarlo y lograr este efecto. Es como dicen las enfermeras, un piquetito. Un piquetito, literalmente. Un piquetito, y después el paciente está consciente todo el tiempo. Todo el tiempo está consciente. Él está acostadito. Yo siempre, como una técnica, llamémosle, ¿no?, de relajación, me pongo a platicar con ellos de temas diversos, ¿no?, misceláneos, lo que se nos ocurre en el momento. Que si le gusta el fútbol, me agarro con él de fútbol, si quiere hablar de política, lo que sea. Eso para mí me ayuda mucho, porque el que el paciente esté platicando conmigo hace que se relaje y se olvide momentáneamente de la situación, ¿no? Y un paciente relajado para mí me ayuda de una forma sustantiva. A diferencia de tener un paciente tenso que está pensando, no se vayan a equivocar, no se todo eso, ¿no? Por eso nos ponemos a hablar, ellos están totalmente conscientes. Yo siempre, durante cada paso de la cirugía, voy teniendo esa comunicación con ellos, ¿no? Cualquier dolorcito que experimentes, me lo haces saber para que yo me detenga y corrijamos la situación, ¿vale? O sea, yo, como les digo, aquí tú no vienes a sufrir, ¿no? Aquí se trata de que tú lleves la mejor de las experiencias. ¿Por qué? Porque hemos experimentado también que nuestra mejor difusión es de boca en boca. El paciente que lleva una buena experiencia es aquel que va a difundir y va a invitar a otros varones a venir, y es el que es nuestro primer punto para desmitificar esas situaciones. Muy bien, doctor. A mí me queda muy claro que es un procedimiento, pues digo, si a usted le van a inyectar por una gripe, o la vacuna que le ponen contra las diferentes bacterias que existen. Bueno, esto es muy trascendente, porque se trata del futuro de la prole, de la especie, de su familia. Y una vez que usted tome la decisión, esa decisión entonces hay que hacerlo con los medios más adecuados, con la última tecnología, como nos acaba de decir aquí el doctor, está certificado para ello, en un centro de salud que tiene todas las garantías de que no va a tener ningún problema. Por ejemplo, doctor, las consecuencias de una cirugía, puede alguien pensar, oye, se me puede infectar. ¿Cuál es el índice, por ejemplo? Me imagino que hay estadísticas, ¿verdad? ¿Cuál es el índice de efectividad de una cirugía de vasectomía? De cada 10, por ejemplo, el 100% no presentan, digamos, alguna molestia, o el 1 o el 2. ¿Cuál sería un porcentaje que se puede decir? Mira, en ese sentido es muy difícil estandarizar la situación. Hablando del punto, por ejemplo, dolor posoperatorio, siempre es una de las preocupaciones. Aquí para mí es muy difícil estandarizar y tener un consenso. ¿Por qué? Porque cada organismo responde de una manera distinta. Aunque yo haga el mismo procedimiento, cada paciente me responde diferente. Aquí tenemos como parte del manejo dar la primer cita de revisión a la semana de realizado el procedimiento. Es ahí donde tenemos esa retroalimentación con nuestro paciente y tenemos esa información, ¿no?, de saber cómo te fue, saber que no tuviste ninguna complicación, saber de que si tienes alguna molestia, tratar de encasillarla dentro de lo que es normal y de lo que ya no es normal, ¿no? Pero es muy diverso, porque hay pacientes que te dicen, no, doctor, yo no sentí nada ni desde el momento que me operó, nada hasta ahorita.
Qué padre. Está el paciente que te dice, yo tuve molestias los 2 primeros días, pero posteriormente desaparecieron y estoy muy bien. Y está aquel otro que te dice, no, pues yo en la primera semana de mi reposo nada, yo vine a sentir la primer molestia hasta el 7º día, ¿no? O sea, ve qué distinta es la respuesta de cada uno, ¿sale? Pero tomando en cuenta, por ejemplo, aquí eso de citar a nuestro paciente en los primeros 7 días nos da esa retroalimentación, ¿no? Saber que no hubo procesos infecciosos, saber que no hubo complicaciones, y te puedo decir que hasta el día de hoy en mi experiencia no ha habido. No hay frecuencia de procesos infecciosos como una secuela de la cirugía. ¿Qué les parece, doctor, amigos juchimanes? Este es un debate también ético y hay muchas posturas éticas respecto a la vasectomía. ¿Qué les parece si para tener una información, un panorama más claro de lo que han dicho las diferentes personalidades intelectuales que hablan sobre la ética, vemos una breve cápsula que nos ha preparado el equipo de producción y usted tenga más claro cuál es el debate ético hoy sobre la vasectomía? Y al volver, seguimos aquí en Pensamiento Juchimán. Quédate con nosotros. Vasectomía en Tabasco, por Roberto Valencia. La vasectomía es un método de esterilización voluntaria que pone su atención en el varón. Es una cirugía menor que interrumpe los conductos deferentes, impidiendo que los espermatozoides lleguen al semen. De esta forma, el semen se eyacula sin espermatozoides. Pone fin a la fertilidad masculina permanentemente. Los efectos secundarios son mínimos, tras los cuales el varón vuelve a su actividad sexual sin disminuir su potencial sexual ni la intensidad de placer. Hasta hace unos años, era la mujer en la que recaía la responsabilidad, misma que por otros métodos como el DIU, la T de cobre y el ligamento de sus trompas alcanzaban el objetivo de la planificación familiar. Muchas mujeres sufrieron a causa de los efectos secundarios de estas prácticas. Posteriormente, arribó la era de los anticonceptivos, la pastilla del día siguiente, el gel espermicida, los condones, etc. Desde luego que el ideal de una pareja es el autorrespeto y autoconocimiento de su cuerpo a través del método del ritmo, pero sabemos que muy pocas la practican. Las parejas encuentran dificultad para encontrar el método adecuado para formar una familia idónea de acuerdo a sus valores y a sus creencias religiosas. La vasectomía hasta hace pocos años era muy poco practicada en Tabasco. La Secretaría de Salud informó que cada vez más hombres han comprendido los mínimos riesgos para la salud y los grandes beneficios que pueden experimentar al practicarse este método de esterilización voluntaria. Los principales problemas éticos son: la pareja debe estar de acuerdo y en completa comunión, ya que no es reversible. Deben existir condiciones de simetría entre los afectados y estar abiertos a toda la información de su salud, de sus convicciones religiosas y morales, además de las consecuencias para la familia. Debe realizarse en un ámbito de absoluta libertad, sin coacción de ningún tipo. Ningún médico puede practicar el procedimiento fuera del consentimiento expreso del paciente. En el ámbito de la ética cívica, la vasectomía se comprende dentro de la ética de la responsabilidad. Supone un grado elevado de educación sexual y conciencia ciudadana cuando un ser humano, valorando su entorno comunitario inmediato, sus posibilidades económicas de manutención y el deseo de su pareja, toma la decisión. De ningún modo se toma una decisión como esta a ciegas. Max Weber prefiere esta ética a la de la convicción. La ética de la responsabilidad supone que el ser humano desea con sus acciones transformar el mundo, intervenir en la historia y se siente con ese poder, una vez reflexionadas las consecuencias de una esterilización voluntaria. La vasectomía, según Weber, no puede ser una acción injusta y moralmente incorrecta, si parte de una ética de la responsabilidad. El primer elemento que habrá que considerar es que la persona que toma la decisión sea libre. Si bien no se establece una edad mínima para el procedimiento, incluso hay adolescentes que solicitan desde los 16 años hacerse la vasectomía. No hay edad máxima. Sabemos que los varones producen esperma toda la vida, incluso en edad avanzada. En casos del adolescente, no es recomendable, salvo por situaciones de graves que incidan directamente en la salud reproductiva, ante la cual la vasectomía se convierte no en un bien esperado, sino en un mal menor. Siempre es recomendable que se informe a la pareja. No es deseable que una decisión que afecta a ambos sea considerada secreta. Es una situación íntima que afecta el futuro de la relación, el dinamismo de la pareja y la familia entera. Incluso intervienen aspectos hereditarios y de religión que es preciso considerar. El médico practicante
paciente debe cerciorarse que el candidato a la esterilización tenga la información completa respecto a los métodos alternativos a la vasectomía, las consecuencias de irreversibilidad y asegurarse de que su consentimiento es libre y responsable mediante una aprobación escrita. No es éticamente correcto practicar la vasectomía a las personas con discapacidad o carencia de discernimiento, enfermedades mentales por el hecho de su condición como síndrome de Down o autismo. Todas las personas tienen a salvo sus derechos de salud sexual y reproductiva. Ningún tercero puede o debe decidir por ellos. Practicarla sin el consentimiento del afectado y sus familiares puede incluso considerarse un atentado a sus garantías individuales, discriminación o racismo. Seguimos aquí en Pensamiento Juchimán hablando de la vasectomía. Y pensándolo bien, amigos juchimanes, ustedes ven que el cuerpo humano es verdaderamente una maravilla. Realmente el ser humano es extraordinario en cada una de sus partes, particularmente el aspecto de la salud sexual. Y es importante saber que todo lo que estamos hablando se inscribe dentro de una ética del amor, evidentemente, a la persona, al amor propio, a la pareja y también una responsabilidad social. Por eso el doctor Iturbide nos va a explicar ahorita en qué consiste esto, que no es formalmente, digamos que, aunque es invasivo, no es algo que vaya en contra de los principios del humanismo, sino que al contrario, es algo que tenemos que pensar como sociedad, algo necesario, doctor. Explíquenos usted en qué consiste este procedimiento. Claro que sí. Como bien lo mencionas, la vasectomía, su apellido es sin bisturí, ¿no? Eso es una pregunta bien frecuente de nuestros pacientes. ¿Cómo le hacen, no? Tomando en cuenta que el bisturí es como que un estandarte de la medicina, ¿no? El escalpelo. ¿Cómo le hace sin bisturí? ¿Cuál es la mecánica, no? La mecánica es la siguiente. Nosotros previamente, ya que dimos la consejería en nuestra sala, pues hacemos pasar a nuestro paciente a nuestro quirófano, que es donde estamos ahorita platicando. Tenemos un bulto quirúrgico previamente esterilizado por el temita que también se tocó, ¿no? de las infecciones. Aquí, ¿cómo reducimos el riesgo de infecciones? Porque se trabaja de una forma sumamente limpia. Hacemos un lavado de nuestro paciente de la región pélvica, la región a trabajar, con una sustancia de isodine. Ya una vez previo se abre el bulto que está previamente esterilizado. Eso es muy curioso, doctor. Entonces, pues me va a tener usted que ir explicando, ¿verdad? ¿Qué es exactamente este instrumental? Porque luego la gente piensa que usted va a hacer ahí una serie de... ¿Qué es? Básicamente es todo... Es muy básico. La cirugía es una cirugía que en rangos de tiempo nos llevamos 20, 25 minutos, ¿no? Pero en sí, la cirugía es una práctica muy sencilla donde, como podemos ver, utilizamos solamente este material. Aquí, como podemos ver, tenemos una jeringa prellenada con la anestesia que utilizamos. Aquí se ve una agujota grandota, ¿no? Que eso es a lo que el paciente muchas veces tiene miedo. No, esta aguja solamente la utilizamos para llenar el líquido. Posteriormente, lo que hacemos es hacer un cambio de agujas. Dentro de nuestros materiales subimos una jeringa de insulina donde hacemos el cambio y con esta pequeña agujita, de mosquito, ¿sí? Muy mínimo, ¿sale? Es donde hacemos el bloqueo local con anestesia, ¿no? O la infiltración. Una vez infiltrado nuestro paciente, pues incidimos en lo que es la cirugía, donde nuestro material clave son estas dos pincitas. Esta pinza, mira, que es muy fina, es conocida como la pinza de Lee. Si me prestas tu dedo tantito, puedes notar que es muy puntiaguda, muy filosa, tiende a ser filosa. Sí. Por eso aquí es donde esta es la que suple al bisturí. ¿Por qué? Porque nosotros
la incisión que hacemos es en la piel escrotal, es la única barrera que tenemos para acceder a los conductos. Haciendo de cuenta, ¿no? Pensando que esta gasita que estamos agarrando es el escroto de nuestro paciente, pasa esto. Me ayudo con esta otra pinza que es sumamente importante, que es la pinza de anillos. Como se puede ver, describe un pequeño anillo que es donde capturamos el conducto. Hago esto previamente, mira, hago un agarre del escroto, ¿sale? Y con esta pincita que es muy filosa, hago una como estocada, como en los toros, ¿no? Atravieso la piel con una patita, en ese pequeño orificio meto la pinza cerrada y posteriormente abro. Y hago un pequeño desgarro de la piel que no va más allá de 1 centímetro, es la zona donde nosotros trabajamos. ¿Vale? Posteriormente, con una técnica descrita como la técnica de los 3 dedos, hago la localización del conducto, se localiza el conducto y por medio de ese pequeño orificio meto esta pincita, lo agarro y me lo extraigo para trabajarlo aquí afuera. El conducto viene previamente, yo les hago esta analogía a los pacientes. Tu conducto es figuradamente como un cable eléctrico, como un cable de luz. Viene el cobre por dentro revestido de un aislante, ¿no? El conducto analógicamente es igual. Viene revestido por una vaina de fascia, así le llamamos, donde vienen vasos sanguíneos y todo eso. Mi reto es sacar de esa envoltura el conducto, para lo cual volvemos a hacer, ya que tenemos el conducto trabajado, vuelvo a hacer otra incisión para sacarlo de esa envoltura. Ya una vez lo tenemos, hacemos un amarre del lado superior y otro inferior y lo hacemos con este hilo, mira. Es una sutura especial hecho de seda. Quirúrgicamente se conoce como seda negra. Con hago el amarre de los cabos de cada conducto y con la tijerita porque describe una como herradura. Ya que tengo las 2 patitas amarradas, corto la curvita, esa es la que extraigo, verificamos que no haya sangrados, que no haya ningún riesgo de sangrado y guardamos el conducto. Eso lo hacemos con uno y nos vamos hacia el lado contralateral, tomando en cuenta que tenemos 2 conductos diferentes, uno derecho y uno izquierdo, uno por cada estructura testicular. Doctor, ¿y si un paciente es diabético? Eso no es impedimento para la realización de la cirugía, ¿vale? El que nuestro paciente sea diabético no es una condición que nos diga, no, a ti no te puedo operar. Claro que se le puede operar siempre y cuando nuestro paciente goce de tener un buen control de su padecimiento metabólico. Obvio, un paciente que tiene un descontrol o una descompensación incluso, pues no sería idóneo, o sea, no sería idóneo porque recordemos, una de las repercusiones o daños que tiene la diabetes es hacia la microcirculación, que pudiera tener problemas para su cicatrización o incluso ser presa de alguna infección. Por eso, lo que nosotros cuando tenemos un paciente diabético o hipertenso, nada más buscamos asegurarnos que sus padecimientos de base tengan un adecuado control. Estando controlados, se realiza la cirugía. Después de la vasectomía no va a haber una consecuencia de alteración, que se le tape, etcétera, a consecuencia de la cirugía, sino del padecimiento crónico. Exactamente. Okay. Sí, es eso. Por eso, estando controladito, tomando sus medicamentos a como se lo indica su médico familiar, se hace el procedimiento sin ninguna consecuencia. Doctor, ¿y las personas que tienen alguna enfermedad de transmisión sexual, cómo se trata? Por ejemplo, una persona con VIH. Mira, aquí pues todo paciente se le trata igual, ¿no? Porque no hacemos ninguna hora de discriminación, pues porque a fin de cuentas todos somos humanos, todos son pacientes para nosotros iguales. Obviamente, cuando tenemos una situación entendida de una infección de este tipo, extremamos un poquito más los cuidados, es eso, ¿no? Sin aquel de negarle el servicio. Extremamos un poquito más el cuidado, entendiendo que es una enfermedad potencialmente contagiosa. Extremamos los cuidados y los materiales que se utilizan con este tipo de pacientes, pues buscamos esterilizarlos y manejarlos de una forma aparte, ¿no? ¿Cómo se hace también, digo, en cualquier institución? Exactamente. Teóricamente, en cualquier cirugía
se hace el mismo procedimiento. Sí. Me gustaría que nuestros amigos televidentes observen en su pantalla este cubículo, que es donde se elabora el procedimiento de vasectomía aquí en el Centro de Salud Maximiliano Dorantes, y observen ustedes la calidad de los materiales que existe, la limpieza, ¿qué se llama? ¿Asepsia? Asepsia. La asepsia del lugar, que, bueno, evidentemente no piensen ustedes, amigos, que esto ha sido montado, ¿verdad? Es así ordinariamente, yo lo he constatado. Aquí tuvimos la fortuna que pues, tuvimos una rehabilitación del área, como puedes ver, quedó muy adecuada, muy bonita, y lo cual tratamos nosotros de conservar, ¿no? Aquí, como pueden ver tu auditorio, contamos con la mesa de exploración, que es donde se coloca el paciente. Aquí, donde estuvimos trabajando con los materiales, la conocemos como la mesa de Mayo, que es donde se colocan los materiales para estar trabajando de una forma adecuada. Aquí tenemos lo que son consumibles. Los consumibles, ¿a qué nos referimos? Lo que son jeringas, guantes, los hilos que usamos quirúrgicos. Aquí tenemos todo bien acomodadito. Esta bolsita que ustedes pueden ver aquí abajo son los equipos donde a mí me los entregan esterilizados por el servicio de selle. ¿Sale? Aquí ya todo está esterilizado, todo selladito, y ya cada que viene un paciente se ocupa un equipo exclusivo para ellos, ¿correcto? Aquí pues tenemos gorros, cubrebocas, que es con lo que nos apoyamos, pues tomando en cuenta que aquí usamos una ropa especial, ¿no? Ahorita pues por la cápsula estamos haciendo la explicación, yo tengo mi bata, pero tenemos una ropa especial. Para cirugía. Exactamente, por ejemplo aquí la podemos ver, aquí la tengo, aquí se las presumo, nuestro logotipo, que es el sello, ¿no? Tenemos la lámpara quirúrgica, que es con la que nos apoyamos para la iluminación, y aquella mesa que tienes a tu espalda es donde tenemos un líquido especial conocido como Sidex, que es donde esterilizamos las pinzas. Se les deja un tiempo para esterilizarlas después de ser lavadas en otra sustancia que se conoce como jabón enzimático. Y ese es el procedimiento. Doctor, pues vamos a ver ahora en una breve pausa, al regresar de nuestro programa, algo que usted seguramente se topa a diario cuando se trata de dar consejería, que es el aspecto religioso. En Tabasco contamos prácticamente con diferentes o muchas opiniones religiosas, muchas opciones religiosas, y muchas veces, en algunos casos, hay algunos impedimentos de tipo religioso con los que una persona que desea hacer una planificación o tener un plan de salud reproductiva tiene que considerarlo. Yo les invitaría a que cada uno, según la opción, nuestro programa es respetuoso del pluralismo religioso, les vamos a presentar qué es lo que dicen básicamente las religiones en Tabasco y bueno, y en el mundo, porque hay un debate también mundial de moral sexual sobre la sexualidad reproductiva, y usted tome sus propias decisiones, pero sí considere una cosa muy importante: en todas las religiones existe el tema de la libertad de conciencia. Entonces, independientemente del credo religioso que usted profese, permite o no desde el punto de vista teológico, bíblico, usted pueda tomar una decisión. Al volver de esta cápsula, usted escuchará las diferentes opiniones. Estás en Pensamiento Juchimán, el programa que te da que pensar. Quédate con nosotros. La religión mayoritaria es el catolicismo y le siguen una pluralidad de denominaciones cristianas. Para el catolicismo, la vasectomía atenta contra los valores básicos de la cultura y la familia, del mismo modo que se opone a los anticonceptivos, pastillas y preservativos. Para los católicos, el único método moralmente válido es el del ritmo, del calendario o Hinoknaus, si bien casi ningún católico lo conoce o practica. No obstante, la ética católica advierte que cualquier
cualquier otro método de esterilización o anticonceptivos podría derivar en serios abusos contra la gente de menos cultura, los pobres y desvalidos, como de hecho ha ocurrido en México, por ejemplo en Chiapas, donde durante años se esterilizó sin su consentimiento a mujeres indígenas, ligándoles las trompas después del parto. La Iglesia Católica consiente la esterilización con fines terapéuticos y exclusivamente, por ejemplo, extirpar un tumor u órgano enfermo que cause alguna enfermedad y que aconseje la esterilización. Los católicos encuadran el problema de la vasectomía no en un tema de salud reproductiva, sino en el ámbito del amor de pareja, los fines del matrimonio, la reproducción humana, la vocación al amor y la intervención del ente divino en un plan de salvación de la creación eterna, aceptando a los hijos que Dios mande. La Iglesia reitera que el ser humano es administrador responsable de su persona y de su cuerpo, pero no es un dueño absoluto. Otras denominaciones cristianas coinciden con este punto. Recordemos que según la moral cristiana, la reproducción es un don divino. La eyaculación debe darse siempre en el vaso natural, es decir, la vagina. Fuera de este incluso es considerado coitus ininterruptus. Otros moralistas lo consideran onanismo. La práctica de la interrupción del coito es una de las causales que de hecho ha provocado la nulidad matrimonial ante la Santa Sede, por considerarse contraria a una de las finalidades del matrimonio, que es la fecundidad. La libertad de conciencia es la máxima que en estos casos debe considerarse. El sujeto que tomará la decisión de practicarse la vasectomía, lo primero que tiene que hacer es informarse, después de meditar en su conciencia los pros y contras de su decisión. Finalmente, según sus convicciones religiosas, confrontar su deseo con los deseos de su Dios y tras un tiempo de meditación, tomar la decisión que sea más saludable y le ayude a realizar su vida y matrimonio lo más felizmente posible. Más importante que la sexualidad es el amor. Sin amor, la sexualidad no se realiza plenamente. Mi maestro decía, es más fuerte ser mortal que ser sexuado. Quien logre comprender este adagio sabrá tomar la mejor decisión. El Centro de Salud Maximiliano Dorantes tiene una atención de consejería y el servicio médico propicio para quien desee más información. Por cierto, las consultas y procedimientos son completamente gratuitos. ¿Qué les pareció, amigos, esta cápsula que hemos visto sobre la postura de las diferentes religiones en nuestro entorno sobre la vasectomía? Fíjense ustedes, al final de cuentas, lo más importante es la libertad de conciencia, es decir, el sujeto tenga la capacidad de decidir con responsabilidad el futuro de su familia, una vez que ya ha tomado, pues, en su historia la paternidad y ahora decide no ejercerlo de esa manera y ser más responsable, también protegiendo la salud de la madre, porque muchas veces, como ustedes han visto, antes se ponía el acento sobre la madre y ahora estamos tratando de que esto sea, dentro de la teoría de la equidad de género, el hombre también responsable. Que participe en estos temas. Así es de dos el asunto. Doctor, pues díganos usted, ¿qué se requiere además? ¿Estar afiliado a cuánto cuesta este servicio? En ese sentido, es importante que todo el auditorio, la población que nos ve, sepa lo siguiente. Nosotros aquí somos un servicio permanente, ¿sale? ¿A qué me refiero? Nosotros estamos de lunes a viernes durante todo el año, ¿correcto? Que es importante, ¿por qué? Porque la gente tiene ideas de que este tipo de prácticas solo se hacen como campañas, ¿no? Extraordinarias, y no es así. Ustedes pueden venir cualquier día de la semana y aquí pues buscamos un día que se acomode a su necesidad, ¿sale? Eso es de la parte de nuestras estrategias para ponernos a mano de los varones, ¿no? Otra de las cosas es un servicio totalmente gratuito, ¿no? Porque siempre está eso de que si hasta para esterilizar, a tu perrito, ¿no? El veterinario cobra un honorario, o sea, ya tú te imaginas cuánto me costará a mí. No, es importante que se sepa que aquí es un servicio totalmente gratuito. Lo que mencionaba, si nosotros atendemos a gente de alguna afiliación, no. Aquí nosotros atendemos a todo el varón
interesado en realizarse el procedimiento. Tenga o no seguro popular. Tenga o no, aquí nosotros hemos operado gente de Pemex, dependientes del ISSSTE, del ICE, del Seguro Social, de todo. Aquí no nos importa de dónde sean derechohabientes. Aquí si ellos tienen la inquietud y tienen el interés por hacérselo, aquí se les atiende. Tomando en cuenta que en sus instituciones, muchas veces es entendible, a nivel institucional llevan distintas agendas y un procedimiento de estos se los hacen muy lejano, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, te citan hasta dentro de 6 meses y en esos 6 meses ya pasó lo que tú querías evitar. Claro. Aquí, como coloquialmente en Tabasco decimos, matando, salando y tirando al sol, ¿no? Aquí buscamos la fecha más próxima, al grado de que tú vienes un lunes y en la misma semana te estamos operando en el mejor de los casos, y en el peor de los casos tardarías para la siguiente semana tu procedimiento, pero se hace lo más rápido posible. Desde luego que la vasectomía no está dirigida a una clase social, es para todas las clases sociales, ricos, pobres, campesinos, obreros, en fin. ¿Cómo se trata? Pienso en la población indígena por un tema concreto, porque es más difícil que llegue la información a poblaciones o comunidades donde no se habla perfectamente bien, por ejemplo, la lengua chontal, la lengua chol, en fin, las lenguas que se hablan en Tabasco. ¿Hay algo para ellos? ¿Cómo se atiende este sector de la población? Mira, en mi experiencia, yo así una persona propiamente que hable algún dialecto de los que se manejan en nuestro estado, no he tenido, ¿no? Sí he tenido gente, pero que también hablan el español, o sea, se hacen entender y todo eso, pero que sean puramente de lengua indígena, no he tenido una experiencia así. Lo que sí, como tú bien lo dices, aquí manejamos gente de todo estrato, ¿no? Tenemos desde gente que ha hecho doctorados, maestrías, profesionales, hasta el analfabeta que no tuvo la oportunidad de tener algún estudio, ¿no? Pero ahí pues, la labor de nosotros es tratar de adecuarnos a su nivel académico, educativo, ¿no? Tratar de hacer las cosas digeribles, entendibles para llegar y convencerlos. Doctor, ¿por qué no nos hace una invitación? Aquí nos miran pues miles de estudiantes juchimanes, sus papás. ¿Qué le diría usted a un joven universitario que está de manito sudada hoy, enamorando a su chica, llevándola al cine, le habla bonito y bueno, viene lo que tiene que venir, el amor, la familia, porque fundamentalmente estamos hablando de un tema de amor, o sea, la sexualidad es un tema de amor. La vasectomía se inscribe dentro de esta dinámica, se ama a la familia, se cuida a la familia y por eso también se cuida la salud reproductiva. ¿Cómo invitaría usted a nuestros amigos juchimanes para despedirnos del programa diciéndoles pues que no tengan miedo, ¿no? ¿Qué les diría usted? Sí, pues hacerles la atenta invitación a todos aquellos que hayan cubierto este punto de la paternidad, ¿no? De que ya tienen los hijos que desean. Antiguamente hubo un eslogan que a mí me parecía fabuloso: pocos hijos para darles mucho. Es una pequeña frase que engloba una filosofía tremenda, ¿no? De nada nos sirve tener familias numerosas si no vamos a poderles dar una calidad de vida adecuada. Por eso, concienticen jóvenes universitarios, población joven, en ese punto en particular. Aquí les hacemos la atenta invitación de que pierdan esos miedos, ¿no? Aquí la vasectomía es un procedimiento, pues, muy poco invasivo, no es doloroso y la recuperación en una semana estás como si nada, ¿no? A diferencia de que si es a la mujercita a la que sometemos a una salpingo, es muy diferente y muchísimo más invasivo el procedimiento. Además de la actividad sexual, no tiene ninguna consecuencia dentro de su actividad sexual. Digo, tampoco hace milagros, para que usted no piense que va a ser un milagro la vasectomía. Y lo otro también porque hay un mito respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, quien tenga una enfermedad de transmisión sexual, la vasectomía lo único que hace es evitar la fertilidad, pero las enfermedades adquiridas, doctor. Efectivamente. Para eso existe el método que se conoce mundialmente, que es el condón, ¿no? Pero no, como bien lo mencionas, no confundir.
El condón es un método diseñado precisamente para evitar enfermedades venéreas y como, digamos, adicional tiene ese efecto anticonceptivo, ¿no? Pero no, que no se confunda que la vasectomía, como ya tengo esto, ya no me va a pegar ninguna enfermedad, no, para nada, ¿no? O sea, que sean responsables, eso ya habla. El hacerte la vasectomía habla de responsabilidad, definitivamente, pero sobre todo en la población joven, que no necesitan pensar en la vasectomía, sino sean responsables en su sexo. La sexualidad es una cosa que se tiene que disfrutar, es un derecho que tenemos como humanos, pero una de las cosas que tenemos que hacer, llevarla con plena responsabilidad, ¿no? Doctor, muchísimas gracias y les agradecemos a ustedes que nos hayan seguido aquí en Pensamiento Juchimán, el programa de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que te da que pensar, y nuevamente despedir a nuestro amigo Iturbide Tapia Zurita, Maestro Roberto. Orgullosamente Pensamiento Juchimán. Así es. Un saludo a todo el auditorio y queda abierta la invitación. Aquí en el Maximiliano Dorantes tenemos nuestro módulo. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.